Ahora aprenderás a convertirte en el arquitecto invisible de tu realidad, para dejar de ser espectador y empezar a manifestar, con conciencia y poder, todo lo que siempre has soñado. La forma secreta de lograrlo está oculta en antiguos principios que han guiado a sabios durante siglos, una ciencia espiritual accesible solo para quienes se atreven a mirar hacia adentro. Al finalizar este video entenderás por qué todo lo que piensas y sientes termina reflejándose en tu realidad y, cómo dejar de ser víctima del azar, para convertirte en creador consciente de tu destino. Descubrirás el origen de esos pensamientos automáticos que te mantienen atrapado en los mismos ciclos y aprenderás a transformarlos en aliados de tu evolución. Comprenderás el verdadero poder de tu vibración y cómo puedes cambiarla para atraer a tu vida nuevas oportunidades, relaciones y resultados. Sabrás por qué muchos deseos nunca se cumplen y cuál es el secreto para transformar la expectativa en certeza creadora, y reconocerás las raíces invisibles de tus límites para liberarte de ellas y vivir desde la libertad interior que siempre te perteneció. A lo largo de este viaje tendrás ejercicios prácticos para aplicar todo lo aprendido, así que te recomiendo tener una libreta a mano para anotar cada descubrimiento, reflexión o verdad que resuene en tu interior. Bienvenido a Conciencia TV, donde exploramos las enseñanzas espirituales más poderosas para transformar tu vida desde la raíz. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Comencemos. Durante siglos, los grandes misterios de la creación personal han sido susurrados en templos, escondidos en parábolas y protegidos en manuscritos que solo unos pocos se atrevieron a descifrar. Pero hoy, en esta era donde todo parece efímero y superficial, la verdad esencial sigue esperando en el mismo sitio, dentro de tu mente y tu vibración. Quizá hasta ahora te han enseñado que la vida te sucede, que eres una hoja llevada por el viento del destino, o que debes esperar una señal divina para cambiar tu rumbo. Pero lo que pocos comprenden es que tú eres esa señal, y que todo lo que has vivido, tus logros, tus dolores, tus silencios, es el reflejo de una causa invisible, tu propio pensamiento, tu propia frecuencia. Esta narración no es solo un conocimiento para la mente, es una invitación para el alma. Es el primer paso hacia una revolución silenciosa, donde dejarás de buscar afuera lo que siempre estuvo adentro. Descubrirás que todo lo que sostienes en tu imaginación, todo lo que nutres con tu emoción, está construyendo el escenario de tu existencia momento a momento. Imagina por un instante que existiera una puerta invisible, una frontera apenas perceptible, más real que el tiempo y más poderosa que cualquier templo de piedra. Esa puerta es tu conciencia. Muy pocos se atreven a cruzarla, porque hacerlo significa renunciar a las excusas, mirar de frente la verdad y asumir el timón de la creación. Hoy, justo aquí, te encuentras ante esa puerta. Quizás sientas la incomodidad de quien presiente que hay algo más, una verdad no dicha, una llave perdida en la infancia del mundo. No te preocupes si dudas o si no logras creer del todo, la duda también es señal de que la mente está despertando, de que algo viejo está a punto de romperse. Esta guía es para quienes ya no quieren vivir a medias, para quienes están listos para aceptar que el universo responde no a lo que pides con palabras, sino a lo que sostienes en tu vibración más íntima. Es el viaje del héroe, pero también del alma cansada de mendigar migajas de destino. Aquí no aprenderás a desear, sino a crear. No aprenderás a rezar esperando, sino a convertir tu pensamiento en oración viva, en decreto silencioso. Porque la única forma de cambiar el mundo que te rodea es reconstruir primero el mundo que habita en ti. Capítulo 1. El primer ladrillo, lo invisible construye tu mundo. Imagina por un momento que cada pensamiento tuyo es un ladrillo invisible. La mayoría de las personas caminan por la vida sin darse cuenta de que, cada vez que se preocupan, se detienen a dudar o se repiten en silencio que no pueden. Están levantando muros que mañana serán tan reales como el concreto. Así funciona la mente humana, todo lo que sostienes dentro de ti, tarde o temprano, buscará tomar forma en tu mundo exterior. Esto no es una teoría nueva.
Hermes Trismegisto, el legendario sabio egipcio, dejó escrito hace siglos, así como es adentro, es afuera, así como es arriba, es abajo. Pero no fue el único. En los templos de la India, los yogis enseñan que la mente es la primera y más poderosa herramienta de creación y que antes de levantar una estatua o escribir un libro, todo lo que existe fue primero pensamiento, luego palabra, luego acción. Déjame contarte una historia. Se dice que en una aldea remota del Tíbet vivía un hombre llamado Tenzin, conocido por su carácter humilde y su vida sencilla. Sin embargo, quienes se acercaban a su casa notaban algo extraordinario, parecía que la suerte le sonreía siempre. Las lluvias caían solo en su campo, sus hijos crecían sanos, nunca le faltaba el pan. Un día, un joven viajero, curioso, le preguntó cuál era su secreto. Tenzin le respondió con serenidad: cada mañana, antes de hablar con el mundo, hablo con mi mente. Siembro gratitud, visualizo paz, repito en silencio: hoy, mi realidad será un reflejo de lo mejor que llevo dentro. El resto sucede solo. Historias como la de Tenzin se repiten en todos los rincones del mundo. No importa si los llamamos sabios, místicos o simplemente afortunados. Todos ellos, en el fondo, conocen y aplican el mismo principio: la vida no se te da hecha, la construyes, pensamiento a pensamiento. Pero la mayoría de las personas vive sin saber que son arquitectos invisibles. Se levantan cada mañana y permiten que sus pensamientos corran sin control, como caballos desbocados. Se alimentan de noticias grises, repiten frases heredadas por sus padres: la vida es dura, el dinero cuesta, nadie cambia, y, sin notarlo, firman un contrato silencioso con la escasez, la enfermedad o la soledad. Piensa en las veces que dijiste esto siempre me pasa, y luego, como por arte de magia, volvió a suceder. ¿Fue casualidad o fue tu energía, tu vibración interna, moldeando el camino antes de que lo vieras con tus ojos? Jesús, en los evangelios, no solo hablaba de fe como un dogma. Decía: todo lo que pidas creyendo que lo has recibido, lo obtendrás. Y, más allá de la religión, esa frase encierra una ciencia espiritual tan antigua como la humanidad: la mente es la causa, la vida es el efecto. En la actualidad, la física cuántica empieza a rozar este misterio. Se ha demostrado que la simple intención del observador puede alterar la realidad de un experimento. Como dijo Carl Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, lo que llamas destino dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Quizá te estés preguntando, ¿cómo empezar a reconocer esos pensamientos invisibles que gobiernan tu mundo? El primer paso es observar, sin juzgar. Hazlo como un científico: lleva una libreta, anota durante una semana las frases más frecuentes que repites mentalmente: son de poder, de gratitud, de apertura, o de miedo, queja y resignación. Ese inventario es tu primer plano arquitectónico. Después, realiza este pequeño ejercicio: cada mañana, antes de mirar el teléfono, cierra los ojos y repite en silencio una afirmación poderosa, una que sientas verdadera, aunque aún no sea visible. Puede ser tan simple como: hoy permito que el bien me sorprenda, o mi mente es mi templo, mi palabra es mi llave. Porque la verdadera construcción ocurre primero en la vibración, no en la materia. Así como un arquitecto visualiza el edificio antes de que exista, tú puedes comenzar a imaginar la vida que deseas, aunque hoy parezca lejana. Ese es el arte perdido de la manifestación consciente, practicado por los alquimistas, los chamanes, los maestros espirituales y los grandes creadores de la historia. Recuerda, la libertad comienza cuando dejas de ser esclavo de tus pensamientos y te conviertes en su arquitecto. Si hoy decides sembrar una sola idea nueva, ya habrás cambiado el plano invisible de tu destino. Y ahora, toma tu libreta, mira hacia adentro, y prepárate: el viaje apenas comienza. ¿Y qué sucede cuando dejas que tu mente opere en automático, sin reconocer el poder que tiene cada pensamiento que atraviesa tu conciencia? Simple, te conviertes en el habitante de una casa que se construye sola, día tras día, sin planos, sin dirección, con los materiales más baratos y las formas más caóticas. Si no eliges qué semillas plantar,
los viejos hábitos, las frases heredadas, las emociones no resueltas harán el trabajo por ti. El mundo parecerá siempre igual, los mismos problemas te perseguirán, las oportunidades pasarán de largo y la sensación de que la vida está fuera de tu control se volverá rutina. Los días se llenan de esto siempre me pasa, de resignación y de esa extraña certeza de que nada puede cambiar realmente. Y lo más paradójico es que, aunque no lo apliques de forma consciente, este principio ya está actuando en tu vida. Todo lo que piensas, aunque no te des cuenta, va poniendo ladrillo sobre ladrillo en la arquitectura de tu destino. Si solo alimentas pensamientos de escasez, de duda o de frustración, la realidad te mostrará exactamente eso, muros invisibles que te limitan. Repeticiones que te desgastan y un mundo que nunca parece responder a tus deseos más profundos. Por eso, si no tomas el control, la construcción ocurre igual, pero será un reflejo de la confusión, el miedo o el pasado, en vez de un diseño creado desde tu conciencia despierta. Elige, ¿quieres ser el arquitecto o solo el inquilino de una casa construida al azar? ¿Qué pasa si lo aplicas? Pero, ¿qué sucede cuando tomas las riendas y te conviertes en el arquitecto consciente de tu propia mente? Algo extraordinario, cada día deja de ser una repetición y comienza a ser un acto de creación. Los pensamientos que antes se escapaban sin control, ahora se convierten en aliados. Empiezas a notar cómo, poco a poco, tu realidad responde de manera diferente. Al principio, tal vez solo percibas cambios sutiles, una mayor sensación de paz, una claridad inesperada al tomar decisiones, encuentros o casualidades que parecen demasiado perfectas para ser accidentales. Tus relaciones se vuelven más auténticas, las oportunidades llegan con menos esfuerzo y hasta los problemas encuentran soluciones más rápido, porque tu energía ya no es la de la preocupación, sino la de la confianza. Con el paso de los días y semanas, la vida comienza a organizarse según el nuevo plano que has dibujado en tu interior. Aquello que antes parecía imposible se vuelve alcanzable, porque ahora eres capaz de sostener pensamientos de poder, gratitud y propósito. Tu vibración se convierte en un imán natural para experiencias, personas y situaciones que están en sintonía con tu nueva frecuencia. Descubres que no necesitas controlar todo, sino solo sembrar bien, cuidar tus pensamientos como un jardinero cuida sus plantas y permitir que la realidad se vaya moldeando, casi en silencio. Desde el fondo hacia la superficie. Cuando aplicas este principio, dejas de sentirte víctima del destino y te reconoces como creador. Cada idea nueva, cada afirmación, cada instante de conciencia es un ladrillo más en la construcción de una vida que, esta vez, si eliges habitar. Capítulo 2. La vibración que construye mundos. A lo largo de la historia, los sabios han repetido que todo en el universo es vibración, pero pocos han comprendido la profundidad de esta verdad. Pitágoras enseñaba a sus discípulos que los planetas mismos cantan una melodía inaudible, una música que sostiene el equilibrio del cosmos. Y mucho antes, en los templos de Egipto, se afirmaba que cada palabra, cada pensamiento, cada emoción tiene un eco vibratorio que modela el tejido invisible de la realidad. Quizás has notado que hay personas cuya sola presencia transforma el ambiente, que al entrar a una habitación parecen armonizarlo todo, o, por el contrario, arrastrar consigo una nube de conflicto. No es azar ni personalidad, es vibración. Y la vibración no se esconde, es la frecuencia silenciosa que emite nuestro ser, una señal que viaja más allá de la lógica y regresa convertida en circunstancias. La vibración es el idioma original del universo, más antiguo que cualquier palabra. Cuando Buda alcanzó la iluminación, no lo hizo porque supiera más, sino porque sintonizó su interior con la melodía profunda de la existencia. Su serenidad era la consecuencia de haber ajustado su frecuencia interna. Lao se hablaba de fluir como el agua porque comprendía que la vibración fluida abre caminos donde antes solo había obstáculos. Tal vez pienses que esto es solo poesía, pero la ciencia empieza a rozar este misterio. La física cuántica ha demostrado que la materia responde al observador, que la intención y la emoción alteran el resultado. Greg Braden, entre otros, ha reunido pruebas de que el corazón humano,
cuando emite emociones como gratitud o compasión, transforma el entorno físico medible. Pero, ¿cómo descubrir tu propia vibración? ¿Cómo cambiarla? Todo comienza por observar cómo te sientes antes de actuar. Si lo que piensas o haces nace de la carencia, del miedo o la duda, esa vibración atraerá experiencias que refuercen esas emociones. Por el contrario, cuando eliges sostener gratitud aunque nada haya cambiado afuera, tu campo energético empieza a ordenarse de otra manera. Un ejercicio ancestral, practicado en diversas tradiciones, consiste en sentarse en silencio al amanecer, respirar profundo y visualizar una luz dorada expandiéndose desde el centro del pecho. Imagina esa luz como una frecuencia que se sintoniza con el bienestar, la paz, la abundancia. Hazlo durante unos minutos cada día. Al principio puede parecer solo una visualización, pero si lo sostienes, empiezas a notar pequeñas coincidencias, personas que aparecen, oportunidades que llegan, ideas nuevas que surgen casi espontáneamente. En la tradición hermética, Hermes Trismegisto dejó escrito, como es adentro, es afuera. Como es la vibración interna, así será la realidad externa. Si tu vibración es caótica, tu mundo reflejará caos. Si es armónica, los eventos empiezan a alinearse. Una vez, una mujer que conocí en las montañas de Perú compartió conmigo su historia. Había pasado años repitiendo que la vida era dura, que siempre le faltaba algo. Hasta que un día, cansada de tanto luchar, comenzó a bendecir en silencio cada cosa pequeña que poseía, el agua, el sol, su propio aliento. No fue instantáneo, pero al poco tiempo notó que el ánimo mejoraba, que los problemas parecían menos pesados y que, sin buscarlo, la gente comenzó a ofrecerle ayuda y nuevas posibilidades. Su vibración, antes oscura y densa, se había afinado y la realidad respondió. ¿Qué pasa cuando aplicas esto? Cuando empiezas a trabajar tu vibración, al principio parece que nada cambia. Quizás sigas viendo los mismos retos, pero algo sutil empieza a moverse. Primero cambia tu percepción, te sientes más ligero, más en paz, como si llevaras menos peso en el alma. Las emociones que antes te atrapaban empiezan a disolverse. Lo que te hería ya no duele igual. A medida que insistes, con visualizaciones, afirmaciones, presencia, los viejos patrones se debilitan. Lo que antes te costaba, ahora fluye. Pequeñas sincronicidades se vuelven cotidianas, encuentras respuestas inesperadas, te cruzas con personas clave, recibes noticias que parecían imposibles. En semanas, a veces en días, tu entorno comienza a reflejar la nueva frecuencia. Tus relaciones cambian, el dinero llega más fácil, las oportunidades aparecen donde antes solo había puertas cerradas. Y si eres constante, llega un momento en que todo el universo parece responder a tu vibración interior. Ya no luchas, no ruegas, no fuerzas, simplemente emites, y el mundo te devuelve en eco todo lo que ya eres por dentro. Así descubres que la vibración no es solo teoría, es la llave maestra para reconstruir tu mundo desde adentro hacia afuera. ¿Qué pasa si no lo aplicas? Pero, ¿qué ocurre si ignoras tu vibración y sigues caminando por la vida sin prestarle atención? Cuando vives en automático, tus emociones y pensamientos, la mayoría heredados o aprendidos sin cuestionar, se convierten en la programación silenciosa que dirige tu destino. Es como permitir que un río fluya sin cauce, desbordándose ante cualquier tormenta, arrastrando todo a su paso. Así, las preocupaciones, la queja, la culpa, el miedo, se convierten en tu banda sonora diaria. La vida empieza a parecer una sucesión de problemas, carencias y repeticiones interminables. Lo externo te gobierna, las circunstancias dictan tu estado interno, y cada día se siente como una reacción a lo que sucede fuera de ti. Los mismos conflictos se repiten, las puertas permanecen cerradas y el futuro parece una copia del pasado. Lo más inquietante es que la vibración nunca deja de operar. Aunque ignores su existencia, ella sigue emitiendo. Si no la eliges, te elige. Si no la ordenas, te gobierna.
Y entonces, el universo responde fielmente, trayendo más de lo que ya sostienes, incluso si eso es dolor, escasez o frustración. Crees que no tienes el control, cuando en realidad lo has cedido al inconsciente. Lo importante es entender que esto ya lo estás aplicando, aunque no seas consciente. Tus pensamientos, emociones y palabras están construyendo tu realidad a cada instante. Si no decides qué vibración sostener, la vida lo decide por ti, y todo se vuelve descontrolado, impredecible, como una nave sin timón. Por eso, la diferencia está en elegir, ser arquitecto de tu mundo, o solo un inquilino que vive a merced de la tormenta. Capítulo 3. Imagina que cada pensamiento, cada emoción y cada palabra que surge en tu interior es como una nota en una sinfonía invisible. Esta sinfonía, aunque no puedas escucharla con los oídos, resuena en lo más profundo del universo y da forma, poco a poco, a todo lo que te rodea. Así como una piedra lanzada al lago genera ondas que se expanden, tu vibración interior se propaga hacia afuera, construyendo la realidad en la que habitas. En el antiguo Egipto, se decía que los dioses crearon el mundo a través del sonido y la vibración. Tot, el escriba divino, sostenía que la palabra es poder, pero la vibración detrás de la palabra es creación. Pitágoras, siglos más tarde, enseñaba que la música de las esferas, ese canto cósmico imperceptible, es el código secreto que mantiene en armonía todo lo existente. Siendo así, cada ser humano es como un instrumento afinado, o desafinado, según la frecuencia de sus pensamientos y emociones. Déjame contarte la historia de Maya, una mujer que vivía en una pequeña ciudad costera de Grecia. Maya era conocida por su serenidad, mientras otros perdían la calma en tiempos de tormenta, ella se mantenía firme, con una paz contagiosa. Su secreto no era la ausencia de problemas, sino su práctica diaria de alinearse con la gratitud y la compasión. Por las mañanas, mientras el resto corría de un lado a otro, Maya se tomaba unos minutos para respirar profundamente, agradecer por lo que tenía y enviar bendiciones silenciosas a quienes la rodeaban. Pronto, los que la conocían comenzaron a notar que su vida fluía diferente, los conflictos se resolvían con mayor facilidad, la abundancia llegaba de maneras inesperadas y, en medio de las dificultades, encontraba siempre una luz. ¿Qué tenía Maya de especial? Simplemente, ella vibraba en una frecuencia diferente. La ciencia moderna, a través de los estudios sobre coherencia cardíaca y física cuántica, nos demuestra que los estados emocionales no solo afectan el cuerpo, sino que literalmente influyen en el entorno. Emociones como el miedo y el enojo emiten vibraciones densas y pesadas, mientras que el amor, la gratitud y la confianza elevan la frecuencia, permitiendo que la vida se ordene de manera armoniosa. No se trata de ignorar los desafíos ni de negar las emociones difíciles, sino de aprender a dirigir la atención hacia aquello que eleva tu energía. Lao se enseñaba, allí donde va tu intención, fluye tu energía. Por eso, la vibración que mantienes no es solo un estado pasajero, es la base sobre la que se edifica tu mundo. No puedes atraer paz si sostienes guerra en tu interior, no puedes manifestar abundancia si te aferras a la carencia. ¿Y cómo empezar a cambiar esa vibración? El primer paso es la observación. Cada vez que te sorprendas en un estado de ansiedad o enojo, detente y respira. Pregúntate, ¿qué frecuencia estoy emitiendo ahora? Luego, elige conscientemente una emoción diferente, aunque solo sea por un instante. Un pensamiento de gratitud, una imagen de belleza, una palabra amable pueden transformar por completo la energía de un momento. Así, paso a paso, aprenderás que no eres una víctima de la vibración colectiva ni de las circunstancias externas, sino el director de tu propia orquesta energética. La vida te responderá, inexorablemente, según la música que sostengas en tu interior. Recuerda, todo lo que vibra en ti, inevitablemente, se manifestará afuera. Tu mundo es el eco de tu vibración más profunda. Ahora es momento de aprender a afinar tu instrumento. ¿Qué pasa si no lo aplicas? Si no te ocupas de tu vibración, el mundo te parecerá siempre un lugar caótico, impredecible y fuera de control.
Vivirás a merced de los altibajos externos, reaccionando constantemente ante los problemas y sintiendo que la vida es una sucesión de obstáculos inamovibles. Sin darte cuenta, tu energía se irá alineando con la ansiedad colectiva, el enojo de quienes te rodean y la negatividad de las noticias o del entorno. La falta de conciencia vibratoria te hace sentir pequeño frente a los desafíos. Las oportunidades pasan desapercibidas, las relaciones se llenan de malentendidos y la abundancia se aleja porque, en lo profundo, tu frecuencia está emitiendo señales de carencia, miedo o desesperanza. Así, te conviertes en un instrumento desafinado que solo repite los viejos patrones, sintiendo que todo te ocurre por azar o por mala suerte. Y lo más importante, aunque ignores tu vibración, ella nunca deja de crear. Ya sea de forma inconsciente o automática, todo lo que sostienes en tu interior seguirá organizando tu realidad, pero de manera desordenada, sin dirección y, muchas veces, en tu contra. La diferencia entre crear desde la conciencia y dejarte llevar por la inercia es la diferencia entre ser arquitecto o ser espectador de tu vida. Recuerda, no aplicar este principio no te exime de sus efectos. Simplemente, vivirás en un mundo construido por las emociones y pensamientos que nunca aprendiste a elegir. ¿Qué pasa si lo aplicas? Cuando decides aplicar el principio de la vibración consciente, te conviertes en un imán natural para experiencias, personas y circunstancias que resuenan con tu nueva frecuencia. El propio Hermes Trismegisto dejó dicho, nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Según la ley de vibración, una de las leyes universales más antiguas, el estado interno que sostienes determina la calidad de todo lo que atraes. Buda enseñó que lo que piensas, en eso te conviertes, recordándonos que la realidad es un reflejo de nuestro estado mental y emocional. Incluso Einstein, desde la ciencia, afirmaba, todo es energía y eso es todo lo que hay. Sintoniza con la frecuencia de la realidad que deseas y no podrás evitar obtener esa realidad. La física cuántica respalda esta verdad milenaria. El experimento de la doble rendija demostró que la conciencia del observador puede alterar el resultado de la realidad material. Es decir, al modificar tu vibración, influencias el mundo que percibes y creas. Al sostener una vibración elevada de gratitud, confianza o amor, notarás que las dificultades pierden fuerza y los caminos se abren casi sin esfuerzo. Coincidencias que antes parecían milagros se volverán habituales. Personas que vibran en tu misma sintonía aparecerán en tu vida y las oportunidades fluirán con naturalidad. Lo que antes era lucha se convierte en alineación. Con el tiempo, vivirás lo que los sabios llaman sincronía. No será casualidad, será el reflejo exacto de tu vibración consciente, alineada con el flujo de las leyes universales. Y comprobarás en carne propia que, cuando eliges tu frecuencia, eliges tu destino. Capítulo 4. El espejo invisible, lo que eres, atraes. Desde el principio de los tiempos, los sabios han repetido una verdad tan simple como poderosa: el mundo que ves afuera no es más que un reflejo exacto de lo que sostienes en tu interior. A esto, la sabiduría ancestral lo llamó el principio de correspondencia. Hermes Trismegisto lo resumió en una sola frase que atravesó los siglos: como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Imagina por un instante que el universo es como un lago inmenso y tú eres la piedra que cae en su superficie. Cada pensamiento, cada emoción, cada creencia que sostienes, genera ondas invisibles que tarde o temprano regresan a ti, trayendo experiencias a tu vida que vibran en la misma frecuencia que tu estado interno. No es casualidad que Buda enseñara a sus discípulos que el odio no cesa con odio, sino con amor, recordando que lo que siembras dentro de ti, eso cosecharás afuera. Y en la vida cotidiana lo vemos: quienes viven con desconfianza suelen atraer traiciones, quienes se sienten indignos, encuentran rechazo, y quienes vibran en amor y gratitud, abren puertas donde otros solo ven muros. Déjame contarte la historia de Clara, una joven que durante años repitió en silencio que el amor siempre duele. Después de varias relaciones fallidas, llegó a convencerse de que estaba destinada a la soledad. Hasta que un día, cansada del mismo ciclo, decidió hacer algo diferente,
comenzó a mirarse al espejo y afirmar cada mañana, aunque no lo sintiera del todo, soy digna de amor y merezco una relación sana. Al principio, nada cambió. Pero con el paso de los meses, su entorno fue mutando sutilmente. Amistades tóxicas se alejaron, aparecieron personas amables y, finalmente, conoció a alguien que reflejaba exactamente el amor que ella comenzó a sostener dentro de sí. No es magia, es ley. La física cuántica ya sugiere que la conciencia y la percepción influyen en la manifestación de la realidad. El psicólogo Carl Jung lo llamó sincronicidad, esos eventos significativos que parecen coincidir misteriosamente cuando tu mundo interno está alineado. En la antigüedad, los maestros taoístas lo explicaban con una parábola: el universo es como un eco. Si gritas desesperanza, eso te devuelve. Si susurras esperanza, eso recibirás. Es el mismo principio, bajo diferentes nombres y culturas. Pero este espejo invisible no solo te devuelve lo que deseas conscientemente, sino lo que aceptas y repites en silencio: creencias sobre el dinero, el amor, la salud, la abundancia. Así, lo que niegas o rechazas en ti, termina apareciendo una y otra vez en tu vida, pidiéndote ser visto y transformado. Por eso, los antiguos insistían en la autoobservación. El primer paso es preguntarte: ¿qué imagen estoy proyectando sin darme cuenta? ¿Qué historias me cuento todos los días al despertar? ¿Desde dónde estoy vibrando cuando tomo decisiones importantes? El Dr. Joe Dispenza, en la actualidad, sostiene que no atraemos lo que queremos, sino lo que somos. Si buscas abundancia desde la carencia, solo experimentarás más carencia. Pero si sientes gratitud por lo que ya tienes, el universo te responderá con más razones para agradecer. Entonces, tu vida se convierte en un escenario donde la obra que se representa es el guión silencioso que escribes en tu interior. Lo que eres, atraes. Y lo que rechazas, también. Ahora, cierra los ojos un instante y observa tu entorno, tus relaciones, tu salud, tus oportunidades. Todo lo que ves afuera es el espejo invisible de tu mundo interno. No es motivo de culpa, sino de poder. Porque si tú creaste esas formas con tus pensamientos y emociones, también puedes comenzar a transformarlas. El espejo no juzga, solo refleja. Si quieres ver un reflejo distinto, cambia lo que ofreces al mundo desde adentro. La próxima vez que te preguntes por qué ciertas situaciones se repiten, mira primero el cristal interno desde donde observas. Porque solo cambiando tu vibración, tu reflejo inevitablemente se transforma. ¿Qué pasa si no lo aplicas? Si no reconoces que el mundo exterior es el reflejo de tu interior, seguirás creyendo que las circunstancias mandan y que la vida simplemente te ocurre. Seguirás tropezando con los mismos patrones, repitiendo historias de dolor, carencia o frustración, sin notar que esas realidades solo están respondiendo a las creencias que te acompañan desde siempre. Como decía Einstein, la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Si insistes en mirar el espejo culpando al reflejo y no al rostro que lo proyecta, terminarás sintiéndote víctima de un destino que en realidad tú mismo alimentas, aunque sin quererlo. La ley de correspondencia actúa todo el tiempo, seas consciente o no. Si siembras pensamientos de escasez, el mundo te devolverá más escasez. Si siembras miedo, cosecharás razones para temer. El universo no distingue entre lo que quieres y lo que temes, solo responde a lo que eres en lo profundo. Y así, el ciclo se repite: lo que niegas, regresa; lo que rechazas, persiste. Tu vida se convierte en un círculo donde todo parece ajeno, cuando en realidad, todo es reflejo. ¿Qué pasa si lo aplicas? Cuando te atreves a mirarte con honestidad y cambias tu vibración interna, todo tu mundo comienza a transformarse. Al reconocer que eres el origen del reflejo, dejas de buscar culpables y tomas las riendas de tu vida. Empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos, y las personas que atraes comienzan a resonar con tu nueva energía. Lo que antes parecía azaroso, se llena de sincronicidades.
Como demostró el experimento de la doble rendija en física cuántica, la observación, tu atención consciente, puede cambiar el resultado. Así, cuando enfocas tu mente en el amor, la gratitud y la posibilidad, esas mismas cualidades se multiplican a tu alrededor. Maestros como Buda y místicos como Neville Goddard enseñaron que, al cambiar tu estado interior, la realidad externa inevitablemente se ajusta. Te conviertes en un creador consciente y el espejo de la vida, en lugar de devolverte siempre lo mismo, empieza a mostrarte versiones cada vez más elevadas de ti mismo. La magia ocurre cuando te reconoces como la causa, no como el efecto. Y ahí es donde comienza la verdadera libertad, la de elegir tu vibración, sabiendo que el universo, como un espejo perfecto, jamás dejará de devolverte la amplificada. Capítulo 5. Cadenas mentales y libertad interior. Imagina que cada pensamiento repetido, cada frase heredada, cada miedo no resuelto es como un eslabón invisible que se suma a una cadena. La mayoría de nosotros nacemos en entornos donde, sin saberlo, vamos recogiendo pequeñas cadenas mentales. Eso no es para ti, el dinero corrompe, no eres suficiente, así es la vida. Esas frases se vuelven leyes silenciosas que nadie cuestiona, pero que dirigen la vida de millones. En la antigua Grecia, Epicteto, uno de los grandes estoicos, enseñaba a sus discípulos que no son los hechos los que nos esclavizan, sino las creencias que tejemos alrededor de esos hechos. Y siglos más tarde, Buda diría, la mente es todo. Lo que piensas, en eso te conviertes. Ambos, desde diferentes culturas, señalaron que la verdadera prisión nunca tuvo barrotes de hierro, sino pensamientos no revisados. Déjame contarte una historia que se repite en todos los tiempos. En un monasterio del Tíbet, vivía un joven aprendiz llamado Sonam. Creció escuchando a su padre decir que el destino era inamovible, que quien nace en la pobreza debe resignarse a vivir en ella. Durante años, Sonam aceptó esa voz como suya, limitándose a tareas menores y a la sombra de otros monjes. Un día, el maestro del monasterio le entregó una llave y le dijo, «Esta abre una puerta, pero solo si crees que hay una puerta que abrir». Sonam pasó días buscando una cerradura física, hasta que, agotado, se sentó a meditar. En ese instante comprendió que la llave no era de metal, sino de conciencia. Su verdadera cárcel era la creencia de no merecer más. Así ocurre con todos nosotros. El verdadero trabajo espiritual es identificar esas cadenas, ponerles nombre y preguntarnos, ¿de dónde vino esto? ¿Sigue siendo verdad para mí? La libertad interior empieza cuando cuestionamos las voces heredadas, cuando nos atrevemos a reemplazar no puedo por y sí puedo. Incluso la neurociencia moderna respalda esta idea. Se sabe que las creencias repetidas moldean la estructura de nuestro cerebro, creando circuitos que refuerzan patrones de comportamiento y percepción. Pero también se ha demostrado que la plasticidad cerebral permite reescribir esas rutas, deshacer cadenas antiguas y forjar otras nuevas. El proceso no siempre es fácil. Requiere honestidad, paciencia y, a veces, el valor de desafiar la historia familiar o cultural. Pero todo cambio comienza con una pregunta, ¿esta idea me acerca o me aleja de la vida que quiero crear? Y cuando finalmente sueltas una cadena, aunque sea pequeña, una parte de tu energía regresa a ti. Sientes un alivio, una ligereza, una posibilidad nueva. Descubres que la verdadera libertad nunca dependió del entorno, ni del pasado, ni del azar, sino del permiso que te das a ti mismo para pensar distinto. Recuerda las palabras de Carl Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, lo que llamas destino dirigirá tu vida y lo llamarás destino. El trabajo de liberar tu mente no es un lujo, es un acto revolucionario. Porque cada cadena rota es un camino abierto y cada pensamiento liberado es un futuro posible. Ahora, toma tu libreta y comienza hoy a escribir todas esas frases o creencias que reconoces como cadenas. Pregúntate por cada una, ¿es mía o la heredé? ¿Me sirve o me limita? Ese inventario es el primer paso para recuperar tu poder. Prepárate, el verdadero viaje hacia la libertad interior no empieza afuera, sino en el espacio sagrado de tu mente.
¿Qué pasa si no lo aplicas? Si no te detienes a reconocer y cuestionar tus propias cadenas mentales, el guión de tu vida seguirá siendo escrito por voces que ni siquiera son tuyas. Seguirás repitiendo patrones, tropezando con los mismos límites invisibles, atrayendo relaciones, trabajos y oportunidades que encajan perfectamente con esas creencias heredadas. Así, puedes pasarte años intentando cambiar tu realidad externa, sin darte cuenta de que la verdadera jaula está construida dentro de ti. La ciencia confirma que el cerebro refuerza lo que repite, y cada creencia limitante se convierte en una profecía autocumplida. Como diría Einstein, es una locura hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Si no rompes esos lazos, vivirás una y otra vez el mismo ciclo disfrazado de mala suerte o destino. Seguirás esperando que el cambio venga de afuera, cuando en realidad el único cambio duradero comienza en tu interior. ¿Qué pasa si lo aplicas? Cuando decides observar y romper tus propias cadenas mentales, algo extraordinario sucede. Comienzas a sentir una ligereza interna y una claridad renovada. La energía que antes estaba atrapada en miedos o creencias viejas se libera y te impulsa hacia nuevas experiencias. Las puertas que antes parecían cerradas comienzan a abrirse, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado por dentro. Descubrirás que eres más fuerte que cualquier historia heredada. Las oportunidades empiezan a llegar y las relaciones se transforman, porque ya no reaccionas desde viejas heridas, sino desde una nueva conciencia. Como enseñaba Buda, ninguna cadena es tan pesada como la mente que no se cuestiona a sí misma. La libertad interior se convierte en tu estado natural, y lo que parecía imposible se vuelve alcanzable. Ahora, cada vez que surja un pensamiento limitante, lo reconocerás como una vieja cadena y podrás soltarlo. Y cada vez que lo hagas, estarás construyendo una realidad mucho más grande que tus miedos, una vida diseñada por tu verdadera voluntad. Capítulo 6. El secreto de la oración silenciosa. Existen palabras que no se dicen con la boca, sino con la vibración interna. La verdadera oración no necesita templos, velas ni fórmulas heredadas, es un diálogo íntimo entre tu conciencia y el universo. Durante siglos, se nos enseñó a pedir en voz alta, a repetir plegarias que otros escribieron, a doblar las rodillas esperando que una fuerza externa nos escuche. Pero los grandes sabios de todas las tradiciones, desde los místicos sufíes hasta los maestros zen, sabían que el poder real reside en el silencio vibrante del pensamiento. La oración silenciosa ha sido el secreto de alquimistas, santos y sanadores. Nikola Tesla afirmaba que la mente humana, en profundo estado de concentración, era capaz de comunicarse con las fuerzas invisibles de la creación. Santa Teresa de Ávila decía que el alma tiene secretos que ni ella misma puede poner en palabras, y los budistas enseñan que la meditación profunda es la oración más elevada. Porque es un encuentro directo con la fuente de todo. Imagina a alguien sentado en una antigua catedral, rodeado de ecos y vitrales, pero orando sin mover los labios. O a un monje tibetano en lo alto de la montaña, con la mente enfocada en una sola intención, sentir paz y transmitirla al mundo. La ciencia moderna, con estudios sobre la coherencia cardíaca y la neuroplasticidad, respalda lo que estas tradiciones han sostenido. Los pensamientos y emociones sostenidos en estado de calma profunda modifican tu biología, y tu entorno responde a esa nueva señal. Las investigaciones del Dr. Joe Dispenza han demostrado que cuando una persona se sumerge en un estado de oración o meditación, el cerebro y el corazón entran en coherencia, generando campos electromagnéticos medibles que impactan el entorno. Esto explica por qué algunos experimentos de meditación colectiva han logrado reducir la violencia en ciudades enteras, o por qué una simple intención puede transformar la salud de quien la sostiene con fe. Una de las historias más bellas la cuenta un anciano maestro sufí. Cuando le preguntaron por qué nunca lo veían rezar en público, respondió: orar en silencio es como plantar una semilla en tierra fértil. Nadie lo ve, pero en lo profundo la vida ya está ocurriendo. Las oraciones verdaderas no hacen ruido, pero su eco transforma realidades. ¿Y cómo se practica este arte?
No consiste en suplicar, ni en pedir desesperadamente. Es sentir como si lo deseado ya hubiera llegado, vibrar desde la certeza y dejar que esa vibración sea tu nueva oración. Jesús lo resumía en palabras sencillas: cuando ores, cree que ya lo has recibido y lo obtendrás. Y en las antiguas Upanishads de la India se repite: eres aquello en lo que te concentras. Haz la prueba: antes de dormir, siéntate en silencio y agradece como si tu deseo ya fuera un hecho. Visualiza, siente, respira en esa certeza. Esa oración silenciosa es el lenguaje del alma, el canal secreto por el que el universo responde. Hay quienes afirman que sus vidas cambiaron el día que dejaron de rezar por miedo y empezaron a orar por gratitud. El rabino Akiva, en la tradición judía, enseñaba que la plegaria silenciosa del corazón mueve montañas donde las palabras no llegan. Y los chamanes amazónicos sostienen que el pensamiento en estado de trance puede llamar a la lluvia, curar heridas, atraer bendiciones o apartar el peligro, porque el universo responde a la vibración, no al volumen. Cuando dominas este arte, ya no mendigas, ya no ruegas. Simplemente sintonizas con la frecuencia de lo que quieres manifestar. La realidad, entonces, empieza a plegarse a esa vibración callada, y lo que parecía imposible comienza a tomar forma, casi sin esfuerzo. Recuerda, la oración más poderosa es aquella que solo tú y el universo conocen. No necesita palabras, solo necesita tu fe, tu intención y el coraje de creer en silencio. Lo invisible, cuando es sostenido con amor, se convierte en milagro. ¿Qué pasa si no lo aplicas? Si no practicas la oración silenciosa, tu mente seguirá enviando señales al universo de forma automática, desordenada y muchas veces contradictoria. Continuarás pidiendo desde la carencia, suplicando desde el miedo, creyendo que necesitas que algo externo venga a salvarte. Así, tus pensamientos y emociones se volverán ruidos dispersos, y el mundo responderá en consecuencia: situaciones caóticas, relaciones que no se armonizan, deseos que parecen nunca llegar o, cuando llegan, no llenan el vacío interior. En palabras de Buda, la mente no entrenada es como un mono inquieto, brincando de rama en rama. Cuando dejas que tu mente funcione así, tus oraciones, aunque sean palabras hermosas, carecen de poder real, porque no hay coherencia entre lo que dices y lo que vibras. El resultado es una vida en la que te sientes desconectado, creyendo que el universo no te escucha, cuando en realidad eres tú quien no ha aprendido a hablar su idioma secreto, la vibración sostenida. La intención sentida en silencio. La física cuántica también nos enseña que, donde falta observación consciente y enfoque, la realidad se dispersa en potenciales infinitos sin llegar a concretarse. Por eso, una vida sin oración silenciosa es una vida en la que tus intenciones nunca echan raíces y te vuelves un espectador de tus propios deseos no realizados. Recuerda, ya estás orando todo el tiempo, solo que si no lo haces de forma consciente, el ruido interno se convierte en el arquitecto de tu realidad. ¿Qué pasa si sí lo aplicas? Cuando practicas la oración silenciosa y la conviertes en un hábito, entras en la corriente secreta que han seguido los grandes creadores de la historia. Comienzas a notar cómo tus deseos, en vez de sentirse lejanos, empiezan a acercarse con sincronicidades misteriosas, las puertas que antes parecían cerradas se abren, y situaciones milagrosas se vuelven parte de tu día a día. Las enseñanzas de Neville Goddard, uno de los grandes maestros modernos de la manifestación, lo confirman: la oración verdadera es el acto de asumir el sentimiento del deseo cumplido. Cuando lo haces, no solo experimentas paz interior, sino que tu campo energético cambia y atrae oportunidades, relaciones y recursos acordes a esa nueva vibración. Experimentas lo que Einstein llamaba el milagro de una mente en coherencia con el universo. La ciencia apoya estos fenómenos. Estudios en neurociencia y epigenética demuestran que la meditación profunda y la oración transforman la estructura cerebral, regulan la química del cuerpo y fortalecen el sistema inmune. Pero más allá de la ciencia, quienes lo aplican confirman que la vida empieza a sentirse guiada, que el silencio deja de ser vacío para convertirse en fuente de respuestas y que la realidad, lejos de ser un accidente, se vuelve una creación consciente.
Tu vida se llena de calma, confianza y gratitud. Descubres que no necesitas hablar fuerte ni convencer a nadie, basta con alinear tu vibración y el universo, como un eco fiel, responde de formas que nunca antes habías imaginado. Capítulo 7. El arte de dormir creando. La noche, para la mayoría, es solo el cierre de un día. Pero para quienes conocen los secretos de la mente y el alma, la noche es el taller sagrado donde se esculpen los días por venir. Dormir no es solo descansar, es el momento donde tu mente consciente suelta el control y el subconsciente toma el mando, procesando, sembrando y gestando la realidad que pronto te rodeará. Desde la antigüedad, chamanes y sabios han enseñado que el estado mental en el que te sumerges antes de dormir tiene el poder de programar el destino. Los toltecas practicaban el arte del ensueño, Buda hablaba de la importancia del último pensamiento antes de dormir, y en el antiguo Egipto se utilizaban rituales nocturnos para acceder a los sueños lúcidos. Porque sabían que ese umbral es el portal más cercano entre lo invisible y lo manifiesto. Científicos modernos, como Joe Dispenza y los estudios en neuroplasticidad, han demostrado que justo antes de dormir, en el estado de ondas cerebrales alfa y zeta, el subconsciente es más receptivo que nunca. Es allí cuando tus afirmaciones, visualizaciones y emociones profundas quedan impresas como semillas fértiles en el campo de la mente, listas para germinar y transformar tu vida. Imagina a una mujer llamada Lucía, que durante años se fue a dormir cada noche repasando sus fracasos, sus deudas, sus preocupaciones. No notaba que, noche tras noche, estaba programando más de lo mismo. Todo cambió cuando, inspirada por la lectura de Neville Goddard, comenzó a crear un pequeño ritual. Antes de cerrar los ojos, visualizaba cómo se sentía teniendo ya la vida que deseaba. No era solo imaginar, sentía, agradecía, respiraba como si ya hubiera llegado. Al principio, el cambio fue interno, paz, descanso profundo, menos ansiedad. Pero en cuestión de semanas, nuevas oportunidades, personas y sincronicidades comenzaron a aparecer. Lucía se dio cuenta de que había dejado de pedir en el día para comenzar a crear en la noche. Los yogis, por su parte, recomiendan no dormir con el corazón agitado ni la mente saturada de información. Como duermes, así vives, decían en la antigua India. Por eso, el arte de dormir creando no es solo visualizar, sino limpiar la mente antes del sueño, agradecer lo vivido, soltar lo que pesa. Elegir conscientemente la emoción y la imagen con la que quieres alimentar tu subconsciente. No subestimes el poder de este momento. En los minutos previos al sueño, la mente es arcilla blanda lista para tomar forma. Un ejercicio simple pero transformador es escribir, antes de dormir, una afirmación poderosa o un pequeño agradecimiento por algo que aún no ha llegado, sintiéndolo como real. Repite mentalmente, mientras duermo, el universo trabaja a mi favor, o ya soy la persona que deseo ser. Einstein solía decir que sus mejores ideas llegaban mientras dormía o justo antes de quedarse dormido. Edison dormía con una llave en la mano para despertarse apenas entraba en ese estado creativo y captar las ideas del subconsciente. Ellos intuían lo que hoy sabemos, la mente no descansa jamás y, mientras tu cuerpo duerme, tu espíritu sigue creando. Dormir es un acto sagrado. No lo uses solo para huir del cansancio o del mundo. Úsalo para sembrar las semillas de un nuevo destino. Cada noche, elige con qué imagen, emoción y pensamiento vas a alimentar la matriz invisible de tu realidad. Así, el sueño deja de ser solo un descanso y se convierte en el arte secreto de los creadores. ¿Qué pasa si no lo aplicas? Si cada noche dejas que el cansancio, la preocupación o la inercia decidan por ti, tu subconsciente seguirá absorbiendo todo lo que el día dejó en tu mente, miedos, resentimientos, problemas sin resolver. Al dormir sin intención, perpetúas el mismo ciclo de pensamientos y emociones, repitiendo en tus sueños, y luego en tu realidad, las mismas limitaciones, carencias y ansiedades. Te despiertas igual que te acostaste, o incluso más agotado, como si el descanso no alcanzara para renovar tu energía. Los antiguos advertían,
Quien duerme con el corazón agitado, siembra tormentas en el día siguiente. Y la ciencia moderna lo confirma, el estrés previo al sueño debilita tu sistema inmune, afecta la memoria y, sin darte cuenta, te mantiene atrapado en una vibración de supervivencia. La noche deja de ser un portal creativo y se transforma en un espejo de lo no resuelto, haciendo que la vida parezca un eterno retorno de lo mismo. ¿Qué pasa si lo aplicas? En cambio, cuando conviertes el sueño en un acto consciente, transformas tu cama en un altar de creación. Cada noche, al elegir tus pensamientos y emociones antes de dormir, comienzas a reprogramar tu subconsciente, alineando tu vibración con lo que deseas experimentar. El descanso se vuelve profundo, reparador, y al despertar, una nueva claridad y energía te acompañan. No solo mejoras tu salud y bienestar, sino que empiezas a notar pequeñas y grandes sincronicidades, ideas frescas al despertar, soluciones inesperadas a viejos problemas, encuentros y oportunidades alineadas con tus nuevas intenciones. Así como el jardinero riega sus semillas antes de la noche, tú nutres tu destino mientras duermes. Con el tiempo, descubres que no solo descansas, sino que cada noche das un paso silencioso pero firme hacia la vida que sueñas. Capítulo 8. La frecuencia de la fe. Muchos creen que la fe es un acto ciego, una esperanza en lo imposible, un último recurso cuando todo lo demás ha fallado. Pero la verdadera fe es una frecuencia, una vibración interna que trasciende religiones, culturas y épocas. No es solo confiar, es sintonizarse con una realidad antes de verla manifestada, hasta que esa convicción invisible se vuelva tangible. En la antigüedad, los alquimistas decían, la fe no es un pensamiento, es una fuerza que transmuta el plomo de la duda en el oro de la certeza. Jesús lo expresó así, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a esta montaña, muévete, y se movería. Pero incluso más allá de lo espiritual, la ciencia empieza a tocar este misterio. El Dr. Joe Dispenza relata casos documentados en los que personas gravemente enfermas cambiaron el curso de su salud cuando su convicción de sanar fue tan fuerte, tan sentida en cuerpo y mente, que su biología tuvo que obedecer. Imagina a Elena, una joven que creció escuchando que nunca lograría salir de la pobreza. Un día, cansada de repetir la historia de sus padres, se permitió creer, no solo desear, que otra vida era posible. No tenía pruebas, solo una certeza interna que vibraba cada vez que visualizaba un futuro diferente. Al poco tiempo, comenzaron a aparecer oportunidades, pequeños milagros cotidianos que la impulsaron hacia un camino nuevo. ¿Fue suerte, destino? ¿O acaso, como decía Buda, nos convertimos en lo que creemos? Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. La física cuántica aporta otra pieza. El famoso experimento de la doble rendija demostró que la simple expectativa y observación pueden modificar el resultado de un fenómeno. Si lo piensas, la fe actúa igual, tu convicción es el observador que ordena la realidad. Donde pones tu fe, el universo responde. Fe no es ceguera, es una visión más alta que trasciende la apariencia del momento. Pero la fe no se cultiva de la noche a la mañana. Es un músculo invisible que se fortalece cuando, a pesar de la adversidad, elige seguir confiando, vibrando como si lo deseado ya fuera real. Los místicos enseñan, no esperes ver para creer, cree y entonces verás. Quien sostiene la frecuencia de la fe no se doblega ante la duda, no negocia con la mediocridad ni permite que los resultados temporales dicten su destino. Si alguna vez has logrado algo que parecía imposible, quizás un examen que superaste contra todo pronóstico, una enfermedad que se curó de forma inexplicable, una relación que llegó justo cuando más la necesitabas. Ya sabes de qué hablo. La fe mueve montañas porque mueve tu vibración. Y al elevarla, cambias no solo lo que ocurre, sino quién eres ante lo que ocurre. El ejercicio de este capítulo es sencillo y poderoso. Cada vez que la duda te visite, recuerda una ocasión en la que la fe, por pequeña que fuera, te llevó a un resultado inesperado. Siente nuevamente esa certeza y permite que su vibración recorra tu cuerpo. Anótalo en tu libreta. Hazlo un ritual diario.
Así, tu fe dejará de ser una esperanza y se convertirá en una frecuencia activa que transforma todo lo que toca. ¿Qué pasa si no lo aplicas? Si no cultivas la frecuencia de la fe, tu vida se convierte en un reflejo de la duda, el miedo y la resignación. Los días pasan, pero todo parece igual, los sueños se diluyen, las oportunidades se nublan y cualquier pequeño desafío se vuelve una montaña imposible de escalar. La mente comienza a buscar pruebas de que nada va a cambiar y encuentra exactamente eso: repetición, bloqueo, resignación. Como advertía Einstein, la mente que duda atrae circunstancias que la invitan a dudar aún más. Sin darte cuenta, te conviertes en un observador pasivo de la realidad, alguien que espera señales externas para actuar, cuando en verdad eres tú quien genera esas señales con tu vibración interna. No aplicar la frecuencia de la fe no significa estar en neutral, significa emitir una vibración baja que atrae a su vez más de lo mismo: miedo, ansiedad y el estancamiento del alma. Y aquí está la verdad más incómoda: aunque no lo elijas, ya estás manifestando todo el tiempo. Si no eres consciente de tu fe, tu energía se dispersa y el universo responde a tus dudas con más motivos para dudar. La vida no espera que estés listo, responde a la señal que tú emites, y si esa señal es débil, el eco será igual de débil. ¿Qué pasa si lo aplicas? Cuando comienzas a vivir desde la frecuencia de la fe, todo cambia, aunque lo externo tarde en adaptarse. Tu percepción se eleva y lo imposible empieza a sentirse cercano, la incertidumbre se transforma en posibilidad y cada día se abre con una energía renovada. Las puertas que antes parecían cerradas comienzan a entreabrirse y las personas adecuadas, las ideas y los recursos llegan como si siempre hubieran estado esperándote. El cuerpo también responde: la fe calma la mente, regula el estrés y fortalece el sistema inmunológico, como han mostrado estudios de la psicología positiva y la neurociencia moderna. Buda enseñó: la fe es el alimento del espíritu, y la ciencia confirma que el optimismo sostenido mejora la salud y prolonga la vida. La fe sostenida te convierte en protagonista, no en espectador. Dejas de suplicar, empiezas a ordenar. Dejas de esperar, comienzas a crear. Vuelves a confiar en la vida y en ti, incluso cuando todo parece desafiante. Y ahí, en ese punto de máxima confianza, descubres que la fe no solo crea milagros, te vuelve un milagro viviente, una causa consciente de tu propio destino. Capítulo 9. El deseo que viene del alma. No todos los deseos nacen de la mente, ni todos buscan llenar vacíos superficiales. Hay deseos que son susurros antiguos, memorias de lo que tu alma ya sabe que puede llegar a ser. La mayoría de la gente teme sus deseos, los esconde bajo capas de vergüenza, culpa o lógica, pensando que desear es egoísta o peligroso. Pero los sabios de todos los tiempos supieron distinguir: los deseos del alma no son caprichos, son llamados. Buda enseñó que el deseo causa sufrimiento cuando proviene del apego y la ignorancia, pero también habló de la intención pura, esa energía interna que te impulsa a crecer, a expandirte, a buscar algo que aún no está en el mundo. Los sufíes lo llamaron el anhelo sagrado, ese fuego interior que arde sin consumir, que te mueve a transformar tu vida y la de los demás. Carl Jung decía: aquello a lo que más temes y más deseas, señala la puerta de tu evolución. Pero ¿cómo distinguir un deseo del alma de uno nacido del miedo o la carencia? El deseo del ego te agita, te acelera, te exige pruebas y resultados inmediatos. El deseo del alma te inspira, te da paz y, aunque el mundo no lo comprenda, algo en ti sabe que ese llamado es auténtico. Es la semilla del propósito, la chispa que hace que todo lo demás tenga sentido. Déjame contarte la historia de Aïssa, una mujer que vivía en una aldea del norte de Marruecos. Desde pequeña soñaba con enseñar a leer a los niños de su pueblo, aunque ni ella misma sabía leer. Todos se burlaban de ese anhelo, menos su abuela, quien le decía: ese deseo es el recuerdo de algo que ya hiciste antes, síguelo y el camino se mostrará. Con el tiempo, Aïssa insistió, aprendió a leer y luego a enseñar. Su deseo se convirtió en escuela, y su escuela,
en refugio para generaciones. No fue fácil, pero cada obstáculo confirmó que el deseo era real, porque nunca desapareció. En la vida, cuando un deseo es verdadero, regresa una y otra vez, aunque intentes enterrarlo. Se manifiesta en sueños, en encuentros casuales, en conversaciones que parecen repetirse hasta que finalmente le prestas atención. Albert Einstein decía, la mente intuitiva es un regalo sagrado, la mente racional es un fiel sirviente. Los deseos del alma siempre vienen acompañados de intuición, de señales sutiles, de una certeza que desafía toda lógica. El primer paso para honrar estos deseos es reconocerlos. No censurarlos ni disfrazarlos, sino mirarlos de frente y preguntar, ¿qué versión de mí mismo intenta despertar a través de este anhelo? Después, escribe ese deseo en tu libreta, sin juzgarlo. Obsérvalo a diario, visualiza cómo sería tu vida si te permitieras avanzar en esa dirección, aunque sea un paso pequeño. Porque, como decía el maestro Sufi Rumi, aquello que buscas te está buscando a ti. El deseo del alma es el mapa de tu destino y, si lo sigues con paciencia y entrega, descubrirás que los caminos se abren, no porque el mundo cambie, sino porque tú cambias tu frecuencia interna y el universo responde. ¿Qué pasa si no lo aplicas? Cuando ignoras o reprimes los deseos auténticos de tu alma, la vida se vuelve monótona, incluso aunque consigas todo lo que la sociedad te dice que deberías querer. Los días parecen repetirse, y en el fondo, una sensación de vacío persiste, aunque por fuera todo esté en orden. El deseo no atendido se transforma en insatisfacción crónica, en apatía o en una inquietud que no sabes de dónde viene. La energía que debería impulsarte a crear y expandirte se queda atrapada, y con el tiempo, puede manifestarse como frustración, tristeza o enfermedades emocionales. Los grandes maestros y psicólogos coinciden, lo que reprimes termina dirigiendo tu vida desde las sombras. Si no escuchas ese llamado interno, te desconectas de tu verdadero propósito. La mente racional buscará mil excusas para mantenerte en la zona cómoda, pero el alma seguirá llamando, aunque sea a través de sueños, accidentes o crisis existenciales. Sin un deseo profundo que oriente tus pasos, te vuelves vulnerable a la manipulación externa, a vivir una vida ajena y a sentirte eternamente insatisfecho, como si algo fundamental estuviera ausente. ¿Qué pasa si sí lo aplicas? Cuando te atreves a honrar los deseos genuinos de tu alma, algo mágico comienza a ocurrir. Tu energía vital se multiplica, las casualidades se vuelven señales y la vida parece conspirar para apoyarte, aunque el camino no siempre sea sencillo. Te sientes más vivo, más presente, con una claridad que ningún resultado externo puede darte. El deseo se convierte en motor, en brújula y en puente hacia experiencias y personas que jamás habrías imaginado si no hubieras escuchado ese llamado interno. Además, al seguir estos deseos, tu mente y corazón se sincronizan. Descubres talentos ocultos, recibes inspiración inesperada y, aunque surjan obstáculos, la fuerza interior para superarlos también crece. Científicamente, estudios sobre la pasión y el propósito muestran que las personas que siguen sus verdaderos deseos viven más tiempo. Se recuperan más rápido de las dificultades y experimentan mayor satisfacción en todas las áreas de su vida. Los deseos del alma no solo transforman tu destino, te convierten en ejemplo vivo para otros. Tu luz inspira, tu autenticidad sana y tu camino se convierte en un faro para quienes aún temen escucharse a sí mismos. Porque cada vez que te permites seguir ese deseo, te alineas con la ley universal de evolución y expansión, recordando que la vida fue hecha para ser vivida desde el corazón. Capítulo 10. La rendición y el vacío creador. En un mundo que venera el control y la hiperactividad, rendirse parece una debilidad, pero quienes han cruzado los grandes umbrales del alma saben que el verdadero poder nace en el instante en que te permite soltar. No hablamos de resignación ni de pasividad, sino de ese misterioso arte de dejar ir lo que ya no te sirve, lo que pesa, lo que te impide ver el horizonte abierto de la existencia. Lao Tse, el sabio taoísta, enseñaba que para llenar una copa, primero hay que vaciarla.
Esta paradoja es el núcleo de la transformación. Si tu mente está llena de expectativas, urgencias y deseos desordenados, no hay espacio para lo nuevo, para lo milagroso, para lo esencial. El vacío no es ausencia, es el útero donde germina la creación. Imagina por un momento a un pintor frente a un lienzo en blanco. Al principio, el vacío puede dar miedo. Puede parecer abismo, incertidumbre o incluso fracaso. Sin embargo, es justamente ese espacio silencioso el que contiene todas las posibilidades. Es allí donde la inspiración puede llegar, donde la intuición se hace audible, donde la magia de lo desconocido se convierte en oportunidad. En psicología, Viktor Frankl habló del vacío existencial como el portal que nos lleva a descubrir el sentido más profundo de la vida. Quienes se atreven a atravesar ese silencio interior, sin huir ni tapar con distracciones, encuentran que bajo la superficie del vacío se esconde un poder ilimitado, la capacidad de crear una realidad auténtica, alineada con la voz más pura de tu ser. Buda enseñó que solo soltando el apego surge la verdadera libertad. Es en la rendición donde el sufrimiento se disuelve y donde el ser humano se reconcilia con su naturaleza divina. El universo responde no al que se aferra con miedo, sino al que se entrega con confianza. Incluso la ciencia reconoce el poder del no hacer. En neurociencia, los mayores momentos de genialidad ocurren cuando la mente entra en estado de reposo, en ese espacio entre pensamientos donde lo nuevo puede emerger. De allí nacen las soluciones imprevistas, los saltos creativos, los milagros cotidianos. Rendirse no es perder, es ganar espacio. Es vaciar el recipiente viejo para que la fuente infinita de la vida pueda fluir. En ese instante, cuando renuncias al control obsesivo y permites que la inteligencia universal te atraviese, te conviertes en un canal puro. El vacío creador es el secreto que los místicos, los artistas y los visionarios han guardado durante siglos. Ejercicio para practicar la rendición. Esta noche, antes de dormir, escribe en tu libreta todo aquello que sientas que te pesa, preocupaciones, expectativas, miedos. Luego, visualízate entregando ese peso a una fuerza superior, al universo, a tu yo superior o simplemente al vacío. Siente la ligereza. Permanece unos minutos en silencio, permitiendo que ese vacío te envuelva y te inspire. Recuerda, el mayor acto de fe es confiar en el espacio vacío, porque solo allí puede manifestarse lo que aún no existe. ¿Qué pasa si no lo aplicas? Si te resistes a la rendición y te aferras al control, la vida se convierte en un ciclo de tensión, desgaste y frustración. La mente ocupada, saturada de pensamientos y deseos inconclusos, acaba repitiendo viejos patrones, el miedo dirige tus decisiones, la ansiedad nubla tu juicio y la creatividad se seca como un manantial tapado. Al rechazar el vacío, solo dejas espacio para más ruido y para que la voz de la intuición se ahogue entre exigencias y temores. Como enseña el Tao Te Ching, el que se llena a sí mismo, pronto se vacía. Insistir en mantenerlo todo bajo control te cierra a las oportunidades inesperadas, a la guía superior y a las soluciones que solo pueden surgir en el silencio interior. Terminas por sentir que la vida es una lucha constante, que nada fluye, que los milagros solo les ocurren a otros. En realidad, el milagro esperaba tu rendición para manifestarse. ¿Qué pasa si lo aplicas? Cuando te atreves a rendirte y a entrar en el vacío creador, el universo empieza a reorganizarse a tu favor. Al dejar ir, algo profundo se abre dentro de ti, recuperas la ligereza, la paz y una profunda confianza en la vida. Los pensamientos se aclaran, la creatividad florece y comienzas a ver caminos donde antes solo había obstáculos. Las oportunidades llegan sin esfuerzo, los problemas se disuelven o encuentran soluciones inesperadas y la guía intuitiva se vuelve clara y precisa. Así lo reconocen las grandes tradiciones espirituales, desde el Zen japonés hasta los textos sagrados de la India, en la rendición, la gracia desciende. La ciencia lo confirma también, el estado de mente en blanco es el terreno fértil para el insight y la genialidad. Cuando sueltas el control y confías en el proceso, accedes a un poder superior al de tu ego,
te conviertes en creador consciente, en canal puro del misterio. Y entonces, lo imposible se vuelve inevitable. Capítulo 11. Reconociendo tu propio nombre. Durante siglos, el misterio del verdadero nombre ha sido uno de los secretos mejor guardados de las tradiciones esotéricas y espirituales. En el antiguo Egipto, se creía que conocer el nombre secreto de alguien era poseer la llave de su poder interior. Los faraones, los magos y los iniciados sabían que el nombre verdadero de cada ser no es el que se pronuncia en voz alta, sino la vibración esencial que lo define. Esa que no cambia aunque el cuerpo envejezca y las circunstancias varíen. En la Biblia, hay pasajes donde el nombre se transforma en destino. Abraham, que antes fue Abram, cambia su nombre tras una experiencia de revelación. Jacob se convierte en Israel luego de luchar con el ángel. No es solo un cambio de palabra, es un salto de conciencia. Porque cuando reconoces quién eres en lo profundo, tu realidad exterior comienza a alinearse con esa verdad interior. Las culturas indígenas de América también sabían esto. Los chamanes de la Sierra Nevada enseñan a los niños que cada uno trae una canción única, un tono sagrado que es su verdadera identidad. No se trata de un dato biográfico, sino de un llamado, de un fuego interior. En el mundo occidental, solemos perder ese canto entre el ruido de las expectativas, las etiquetas sociales y los mandatos heredados. Crecemos creyendo que somos lo que otros ven, lo que hemos logrado o lo que tememos perder. Pero llega un momento en la vida, a veces en medio de una crisis, otras veces en un despertar silencioso, en el que la pregunta surge como un susurro insistente: ¿quién soy realmente si dejo de lado lo que hago, lo que tengo, lo que aparento? Esa pregunta es la puerta de entrada al gran viaje interior. En las historias sufíes se cuenta de un buscador que atravesó desiertos y montañas en busca de la verdad. Consultó a maestros, leyó libros antiguos y practicó austeridades. Pero fue solo al mirar su reflejo en el agua de un pozo, en el más profundo silencio, cuando se dio cuenta de que la respuesta siempre había estado en él. Comprendió que el nombre que buscaba no era una palabra mágica, sino una presencia viva, una conciencia pura, libre de todo adorno. En la filosofía hindú, se habla de Atman, el yo esencial, idéntico al Brahman, el todo. Los sabios decían que descubrir ese yo es reconocer que, detrás de cada pensamiento, emoción o rol, hay una conciencia inmutable. Es el testigo que observa sin juzgar, el habitante silencioso del templo interior. Piensa por un instante en las veces que te sentiste perdido, cuando la vida parecía quitarte las referencias que antes te daban seguridad. Tal vez perdiste un trabajo, una relación, una etapa importante de tu vida. Y aunque al principio la sensación es de vacío, si te atreves a quedarte en ese silencio, poco a poco surge una calma inesperada, una fuerza tranquila, como si algo dentro de ti dijera: esto también pasará. Pero yo sigo aquí. Carl Jung, uno de los grandes exploradores del alma, llamó a este proceso individuación. Es el camino de regreso a uno mismo, el desprendimiento de las máscaras, el reencuentro con el ser auténtico. Y no es un proceso rápido ni fácil. Implica enfrentar las propias sombras, reconciliarse con las heridas y aprender a valorar el propio ritmo. En el Zen japonés, los monjes practican el Zazen, la meditación silenciosa. Allí, sentados sin hacer nada, simplemente observando, dejan que las ideas, emociones y sensaciones pasen como nubes. Dicen que, en ese vacío, surge una chispa de claridad, el yo profundo que siempre estuvo, pero que rara vez escuchamos. Se cuenta que, en la antigua China, un discípulo fue a ver a su maestro, agobiado por la confusión de no saber quién era ni qué debía hacer con su vida. El maestro lo llevó a un lago al amanecer y le pidió que mirara su reflejo. El agua estaba agitada y la imagen borrosa. Solo cuando el discípulo se quedó en silencio, respirando con paciencia, el agua se calmó y pudo verse nítidamente. El maestro le susurró: así es tu mente. Cuando calla, el verdadero nombre aparece.
Recuperar tu verdadero nombre no significa buscar una palabra especial ni adoptar una identidad nueva. Significa reconocer, a cada instante, que tu esencia no depende de lo que piensas, ni de lo que otros dicen. Es atreverte a estar presente, sin excusas, y escuchar el susurro de tu ser más profundo. Hoy te invito a tomar tu libreta y escribir esta pregunta al despertar y antes de dormir: ¿quién soy yo cuando todo lo demás desaparece? Deja que la respuesta llegue, sin presionarla. Puede que al principio solo aparezcan silencios, pero en esos silencios está tu verdad más pura. Repítelo cada día, y poco a poco sentirás que la vida te habla de otra manera, más auténtica, más tuya. Con el tiempo, descubrirás que no necesitas validación, reconocimiento ni logros para sentirte pleno. Tu verdadero nombre es tu vibración, tu frecuencia, tu presencia. Cuando la reconoces, todo lo demás encuentra su lugar. ¿Qué pasa si no lo aplicas? Si nunca te detienes a descubrir tu verdadero nombre, vivirás bajo el peso de 1000 máscaras. Serás lo que otros esperan, lo que dicta la cultura, lo que exigen tus miedos o tus heridas. Saltarás de rol en rol, de éxito en éxito o de fracaso en fracaso, siempre buscando una identidad que te otorgue valor. Pero nada de eso saciará la sed interior, porque siempre sentirás que falta algo, una sensación de vacío que ni los logros ni el reconocimiento pueden llenar. Cuando te identificas solo con tu profesión, tus títulos, tu apariencia o tus relaciones, quedas a merced de los vaivenes de la vida. Si algo de eso se pierde, te desmoronas, porque has confundido el traje con la esencia. Así, el sufrimiento crece, la ansiedad aumenta y la vida se vuelve una carrera interminable por encajar o ser aceptado. Tu voz interior se apaga bajo el ruido externo y olvidas el sentido profundo de tu existencia. La psicología moderna lo ha demostrado: la falta de identidad auténtica es una de las raíces más profundas de la insatisfacción y la depresión. Cuando no sabes quién eres, cualquier crisis te arrastra y cualquier opinión te hiere. Vivir así es como caminar en la niebla, sin dirección, buscando en el afuera lo que solo el adentro puede revelar. ¿Qué pasa si sí lo aplicas? Pero cuando te atreves a mirar hacia adentro, a quitarte los nombres prestados y escuchar tu vibración única, ocurre una transformación silenciosa. La vida deja de ser una competencia y se vuelve un viaje genuino. Ya no buscas validación externa, porque sientes el peso sereno de tu propia presencia. El miedo al que dirán se desvanece, y cada decisión surge desde un lugar de autenticidad, no de obligación. Al reconocer tu verdadero nombre, todo cambia, las relaciones se vuelven más sinceras, el trabajo se convierte en expresión de tu ser y los desafíos dejan de ser amenazas para convertirse en oportunidades de crecimiento. La espiritualidad ya no es una teoría, sino una experiencia viva. Te sientes alineado con el propósito que la vida ha sembrado en ti. Como enseñan los místicos, el universo conspira a favor de quien camina desde su verdad. Estudios de la neurociencia han demostrado que quienes viven alineados con su identidad profunda experimentan mayor bienestar, resiliencia y sentido de propósito. Buda decía: la paz viene de dentro, no la busques fuera. Así, al honrar tu propio nombre, esa paz se convierte en tu base, y desde ahí todo florece. Capítulo 12. El regreso al origen, más allá de las etiquetas. En algún momento del viaje interior, surge la necesidad de dejar atrás todas las etiquetas. Esas palabras que nos han definido: hijo, madre, exitoso, fracasado, bueno, malo, víctima o responsable. Desde la infancia, cada cultura, cada familia, cada experiencia, nos ha colocado nombres, juicios y máscaras que hemos aceptado como verdades inamovibles. Pero cuando el alma madura, siente el llamado a regresar al origen, ese estado puro, previo a cualquier identificación, donde simplemente somos. Así como el río no deja de ser agua cuando abandona su cauce y se funde en el mar, nosotros no dejamos de ser conciencia cuando soltamos los nombres y las historias. Es en ese vacío fértil donde el verdadero ser se revela, sin pasado que lo limite ni futuro que lo condicione. Muchos grandes sabios hablaron de este regreso.
Buda enseñaba que el sufrimiento nace del apego, incluso al propio ego. Lao Tse decía, renuncia a quien crees ser y descubrirás tu esencia. Jesús invitaba a nacer de nuevo, a soltar lo viejo y abrazar lo eterno. Los místicos sufíes bailaban hasta disolver toda identidad y recordar que, en última instancia, solo existe el uno. La neurociencia también apunta en esa dirección. Cuando el cerebro suelta patrones fijos de identificación, accede a estados de mayor creatividad, paz y conexión profunda. Es el momento en que el yo personal se silencia y emerge algo más vasto, el ser que observa, el testigo silencioso, el origen de toda experiencia. No se trata de rechazar la personalidad o negar la historia, sino de recordarlas como vestiduras pasajeras. Así como el actor deja el personaje al final de la obra, nosotros podemos soltar las etiquetas y, aún así, seguir existiendo con más verdad que nunca. En la tradición indígena Lakota, al niño no se le da un nombre definitivo. Su identidad se renueva a lo largo de la vida según las pruebas superadas y los dones revelados. Así nos invitan a recordar que la verdadera sabiduría consiste en vivir ligeros de etiquetas, libres para reinventarnos y siempre dispuestos a regresar al silencio original. El regreso al origen no es evasión, es plenitud. Es el punto donde la mente descansa y el corazón comprende. Ya no hay necesidad de defender una imagen ni de temer a la opinión ajena. Se habita el presente con gratitud y se fluye con la vida, sabiendo que lo que eres, en lo más profundo, nunca puede ser definido, limitado o destruido. Y si alguna vez sientes el peso de tus etiquetas, recuerda, eres más que tu historia, más que tus logros, más que tus heridas. Eres el origen, el espacio sagrado donde todo comienza y termina. Esa conciencia es la que transforma la existencia en una celebración serena. ¿Qué pasa si no lo aplicas? Si pasas la vida aferrado a las etiquetas, los nombres y los papeles que te han asignado, terminas viviendo en una jaula invisible. Las opiniones ajenas se vuelven tu ley, las expectativas de otros tu condena. Cada crítica te hiere profundamente, cada fracaso parece un final y cada logro apenas te da alivio momentáneo. El miedo a perder tu lugar o tu identidad se convierte en ansiedad cotidiana. Tu mundo se reduce a una constante validación externa y la presión por sostener una imagen te desgasta, te enferma y te aleja de tu autenticidad. Así, puedes pasar los años sintiendo que nunca eres suficiente, que algo siempre falta, que tienes que probarte una y otra vez. La vida se vuelve una actuación interminable, un escenario donde nunca puedes bajar el telón ni dejar de representar el papel asignado. Te pierdes a ti mismo buscando aprobación y la paz interior se vuelve inalcanzable, porque siempre parece que tienes que ser alguien para merecer existir. ¿Qué pasa si lo aplicas? En cambio, cuando sueltas las etiquetas y vuelves a tu origen, todo cambia. Te experimentas como una conciencia libre, sin necesidad de demostrar, defender o esconderte. La crítica deja de tener poder sobre ti, porque ya no depende tu valor de la opinión ajena. Comienzas a vivir con autenticidad, a responder desde tu verdad, y las relaciones se vuelven más sanas y profundas porque ya no estás buscando aceptación, sino compartiendo tu ser real. Descubres una paz silenciosa y una libertad interior que ningún título, nombre o historia puede dar. Eres flexible, creativo, capaz de reinventarte y adaptarte a cualquier situación, porque sabes que tu esencia es intocable. El miedo se disuelve y el amor propio florece. Los días se llenan de ligereza, curiosidad y gratitud. Te conviertes en testigo de la vida, participando plenamente pero sin apego a ningún rol. Las enseñanzas de los sabios se hacen carne en ti, experimentas el vacío fértil donde todo es posible, el silencio donde el alma se escucha a sí misma, la dicha de ser simplemente yo soy. Así, vivir más allá de las etiquetas te permite renacer en cada instante y recordar que eres infinito en posibilidades. Epílogo, el libro vivo y la red de arquitectos. Ahora sabes que, a lo largo de este viaje, cada capítulo, cada historia y cada ejercicio no han sido simples ideas para reflexionar, sino herramientas reales para transformar tu mundo interior y, por resonancia,
tu realidad externa. ¿Has visto que qué pasa si lo aplicas y qué pasa si no lo aplicas son, en el fondo, dos caras de la misma moneda? Es la ley de polaridad en acción. La vida siempre responde, estés consciente de tu poder o no. No existe un solo ser humano que no esté manifestando su realidad a cada instante. La única diferencia es si lo haces de forma inconsciente, repitiendo viejos patrones, o despiertas y eliges ser el arquitecto de tu destino. Imagina una vara. En un extremo, están quienes ignoran su capacidad creadora y viven atrapados por el miedo, la duda o las creencias heredadas. En el otro extremo, quienes reconocen que todo pensamiento, sentimiento y palabra es una orden vibratoria que moldea el universo. Nadie está excluido de esta ley. Todos estamos en la escala, eligiendo, momento a momento, desde qué lado manifestar. No hay errores, solo grados de conciencia. Por eso, lo importante no es si funciona o no. Lo esencial es darte cuenta de qué lado eliges pararte. ¿Quieres ser víctima de tus pensamientos o su arquitecto? ¿Vas a permitir que la vida se siga construyendo sola con los ladrillos del inconsciente, o vas a diseñarla con la presencia y el poder del yo soy? Te invito a abrazar este conocimiento no como una promesa, sino como una práctica. Haz de tu mente un santuario, de tu palabra una herramienta sagrada y de tu día a día un laboratorio de creación consciente. No necesitas ser perfecto, solo estar dispuesto a mirar hacia adentro y tomar el timón. Y recuerda, nunca estás solo en este camino. Somos una red de arquitectos invisibles, almas despiertas explorando juntos las leyes del universo. Cada vez que compartes tu experiencia, cada vez que aplicas un ejercicio o eliges un nuevo pensamiento, refuerzas esa red y contribuyes a la expansión de una nueva humanidad. Si algo de este viaje resonó en ti, escribe en los comentarios, yo elijo manifestar conscientemente mi realidad. Así, tu palabra se convierte en ancla, en declaración y en recordatorio para otros buscadores. Si deseas profundizar aún más en estos conocimientos, te recomiendo el siguiente video, especialmente seleccionado para que descubras nuevas herramientas y secretos espirituales que te ayudarán a elevar aún más tu frecuencia y tu poder de manifestación. Haz clic, sigue explorando y nunca dejes de recordar, eres el libro vivo, la mente despierta, el alma creadora. Si deseas seguir aprendiendo antiguas enseñanzas espirituales, dale like y suscríbete. Un saludo consciente para todos.